Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder vernos un día más, un domingo más, y saber que compartimos un objetivo en común, que es el de venir a la casa del Señor, a escuchar la palabra del Señor, a estar receptivos y también a bendecir su nombre. Sobre todo, le voy a pedir que así como está, me acompañe a hacer una oración para poder poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te agradecemos, Señor, porque este día, este domingo, nos das el privilegio y la oportunidad de estar aquí, de estar en tu casa, Señor, para exaltar tu grandeza como lo hemos hecho a través de estas alabanzas. Gracias, Señor, porque aunque para muchos esta semana significó trabajo, esfuerzo, algunas situaciones familiares, situaciones de salud, tú hoy nos das la oportunidad de estar aquí, Señor. Yo creo con todo mi corazón que tú estás en este lugar y que tu Espíritu Santo, Señor, anhela hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. No eres, Señor, un visitante de este lugar. Yo estoy completamente segura que las personas que estamos aquí te hemos pedido, Señor, que hagas de nuestro corazón tu morada permanente. Por eso hoy pedimos, Señor, y clamamos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor, y que puedas hacer cambios que nos acerquen a ti. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Agradezco a Dios por el privilegio de poder compartir su palabra este domingo. Siempre es una bendición, por supuesto una responsabilidad, conlleva mucha responsabilidad y ese temor reverente de decir, Señor, ayúdame a hablar todo lo que venga de tu parte, a glorificarte, a honrarte con todo lo que se ha dicho. Y creo, hermano, con todo mi corazón que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos creen y anhelan que el Señor hable este domingo a sus vidas? Amén. Bueno, me gustaría iniciar preguntándoles, ¿qué pasa por su mente cuando usted escucha la palabra gracia? Medite un momento en su mente. Déjeme decirle que creo que para todos es una de las primeras palabras o de los primeros conceptos que escuchamos cuando comenzamos a caminar con Dios. De manera personal, creo que la gracia fue uno de los conceptos o de las palabras que escuché desde adolescente que llegué a los pies de Jesús. Las alabanzas de ese momento hablaban sobre la gracia. Los mensajes de domingo y de miércoles en mi iglesia, donde eran los servicios semanales, hablaban sobre la gracia, y creo que fue de una de las primeras cosas de las cuales aprendí y experimenté también. Entonces, cuando escuchamos la palabra gracia, yo le hacía esta pregunta: ¿qué pasa por nuestra mente? Usted medítelo y yo le voy a responder qué es lo que pasa por mi mente. Incluso en familia lo compartíamos y decíamos, cuando hablamos de la gracia o cuando escuchamos de la gracia, inmediatamente viene este concepto a nuestra mente. La gracia es un regalo, es algo que se da de manera inmerecida, algo que ninguno podíamos ganar, y sin embargo es un regalo que viene de parte de Dios, y creo que la mayoría coincidimos en estos conceptos. Bueno, algunas de las definiciones que se encuentran en internet acerca de qué es la gracia coinciden en esta misma postura. Dicen que la gracia es un don gratuito de Dios para la humanidad, que no depende del esfuerzo humano ni de los méritos propios, que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Y bueno, todo lo anterior es correcto. Sin embargo, es necesario decir que en la actualidad no son pocos los cristianos que estamos creyendo, entendiendo y viviendo la gracia desde una perspectiva muchas veces pasiva, negligente, poco valorada, y por tanto que no se parece a la gracia de la cual hablan las Escrituras. Por lo que es apremiante, hermano, que veamos qué nos dice la palabra, o recordemos qué nos dice la palabra acerca de la gracia, y volvamos a tener un punto de donde partir. Esta predicación tiene toda la intención, y he pedido al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, que hable el Espíritu Santo a nuestra mente y nos permita recordar por medio de su palabra de qué punto debemos partir para entender la gracia. Esta predicación o este mensaje tiene la intención de cuestionar nuestras convicciones, es decir, hacer una
autoevaluación, echar una mirada adentro en nuestras convicciones, en la forma en la que hemos entendido y estamos viviendo esta gracia. No es un concepto nuevo, yo sé que usted lo conoce, sé que ha experimentado esa gracia, sé que esa gracia lo mantiene hoy aquí, sé que esa gracia lo ha acompañado a lo largo de todos los años, meses o el tiempo que usted lleve en Cristo. No es enseñar algo nuevo, solamente es pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón y nos permita darnos cuenta si estamos en el lugar correcto, si estamos parados en una postura adecuada, y si no es así, que haga los cambios en nosotros que sean necesarios hacer. Yo sé que usted, al igual que yo, anhela ser transformado por el Espíritu Santo. Yo sé que usted, al igual que yo, quiere tener una relación íntima con el Señor. Y la gracia, hermano, que verdaderamente comprendemos, que interiorizamos, no nos da permiso para seguir iguales. Al contrario, nos da poder y deseo para vivir una vida diferente. Vamos entonces a la palabra del Señor que se encuentra en Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. Si me acompaña dando lectura a este pasaje, dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quiénes? A todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, es decir, en el presente, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y el contexto de esta palabra es que el apóstol Pablo escribió la carta a Tito alrededor del año 64-65 después de Cristo. Las palabras que acabamos de leer en el capítulo 2 de Tito son dichas por el apóstol Pablo a Tito. Es interesante porque es una palabra que se le instruyó a Tito para que la expresara él a su vez a los diferentes grupos de una comunidad cristiana que se encontraba en la isla de Creta. Y cuando pensamos en gracia, por lo general, le decía, observamos el beneficio inmediato que recibimos, pero poco nos detenemos a pensar en las implicaciones que ésta tiene. Pensamos poco o nada en los conceptos de renuncia, de santidad y en ser un pueblo celoso de buenas obras. Y bueno, ser un pueblo celoso de buenas obras tiene que ver con anhelar hacer esas buenas obras. Cabe destacar, no porque sean necesarias las buenas obras para la salvación. Sin embargo, la palabra expresa que Dios quería redimirnos de toda iniquidad y quiere purificar nuestras vidas para que seamos un pueblo celoso de buenas obras, es decir, que anhelemos hacer lo bueno. El versículo 12 nos dice que la gracia nos enseña. Y hay tres palabras o conceptos claves que saltan a nuestra vista al leer la escritura anterior. Estas son renuncia, santidad y expectación anhelante. Y en estas tres vamos a estar meditando. Cada una de ellas cumple un propósito en la gracia, así que me gustaría que podamos ver cada una de ellas con mayor detenimiento. La primera palabra que encontramos es la renuncia, y esta cumple un propósito purificador en la gracia. El propósito de la renuncia es limpiar el terreno. ¿Por qué? Porque no se puede, hermano, construir una vida santa sin antes romper con lo que corrompe. La renuncia es el acto definitivo y continuo de despojarse del pasado. Repito, es un acto, es una acción, no una intención. Muchas veces estamos cargados de muy buenas intenciones, pero de pocas acciones. Y el asunto de la gracia y específicamente de la renuncia tiene que ver con las acciones que nosotros tomamos, con las decisiones que nosotros hacemos.
Esto libera al creyente de las cadenas, de las ataduras y del pasado que cada uno de nosotros venimos arrastrando. Es la purificación necesaria para que la transformación, que es un punto que veremos a continuación, tenga lugar. Es necesaria la renuncia. Es poder decir con plena convicción: esto no me conviene, esto no me edifica, esto no contribuye a mi relación con Dios, ni tampoco honra a Dios. La renuncia es cuando finalmente usted y yo podemos decirle no a los malos hábitos que hemos venido practicando, y es decirle no al pecado que sabemos que hemos estado cometiendo. Renunciar, hermano, no es una acción de un solo momento. En la vida del cristiano, la renuncia es una acción de todos los días. No es momentánea, no es parcial. Y para ejemplificarlo un poco, cuando usted renuncia a algún trabajo, usted no renuncia pensando regresar mañana. ¿O sí? ¿No? Usted no renuncia pensando: voy a venir cada miércoles y cada viernes. No, porque es una renuncia, y eso implica renunciar, abandonar, dejar, no persistir en ese lugar. Tomar esa decisión implica ser conscientes y considerar que no queremos volver a ese lugar. Por algo estamos renunciando. Renunciar al pecado significa considerar que no quiero volver ahí, que no me conviene persistir ahí y que no estoy renunciando verdaderamente si vuelvo a él con frecuencia. Si hoy renuncio, pero mañana no, entonces no estoy renunciando. La Biblia dice en Santiago 4, versículo 7, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Mateo versículo 26, capítulo 41 dice, estén atentos y oren para que no caigan en tentación. Y es un pasaje que conocemos, incluso las personas no creyentes lo conocen y lo dicen con frecuencia para justificar de alguna manera a veces nuestras acciones. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Fallamos como creyentes cuando pensamos que en nuestras propias fuerzas somos capaces de vencer y renunciar a aquello que nos aleja de Dios. Fallamos cuando creemos que no necesitamos vivir en intimidad y en cercanía con Dios. Fallamos, hermano, cuando nos creemos lo suficientemente capaces de poder decir no sin antes haber orado y haber buscado la dirección del Señor. La palabra expresa también, y lo repetíamos usted y yo, se manifestó a todos los hombres. No significa que todos se salvaran o se salven de manera automática, sino que la oferta de salvación está disponible para todas las personas en todos los tiempos. No está limitada a un solo pueblo, sino que está disponible para la humanidad sin distinción de raza, género o posición social. Y eso le da la oportunidad a usted y me da la oportunidad a mí de acceder a esa gracia. Glorifica al Señor por ello. Posteriormente tenemos otro aspecto que menciona ese pasaje, y este nos habla de la santidad. Usted ha escuchado también el concepto de santidad. Y en este pasaje la santidad tiene un propósito transformador. Veíamos al principio que la renuncia tiene un propósito purificador y lo decíamos, limpia el terreno, para que entonces el propósito de la santidad, el cual es transformar, pueda ser hecho en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, en el presente, sobria, justa y piadosamente. Este es el propósito transformador y es posible solo si hemos llevado a cabo el proceso anterior que tiene que ver con la renuncia a todo aquello que nos separa del Señor. Jesús nos ama como somos, sin duda alguna. Estamos aquí por ello, porque sabemos que el Señor nos ama. Sin embargo, no quiere que permanezcamos como estamos. No es que Dios esté inconforme con la persona que Él creó. El Señor nos hizo y esa es una verdad que hemos abrazado.
Sin embargo, en nuestra naturaleza humana es normal y totalmente esperado que haya cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, malos hábitos que hemos ido adquiriendo, y sería un error decir que Dios desea que nosotros persistamos y que vivamos de esa manera. Dios nos ama, pero nos ama tanto que anhela cambiar nuestra vida y que podamos ser transformados. La gracia es esa oportunidad de que en Cristo su vida sea hecha nueva. La palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, un pasaje muy conocido también, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta forma de vivir convierte nuestra fe en un estilo de vida que sea visible para los demás y que muchas veces contracultural. No vamos acorde a la corriente de este mundo que tiene formas de pensar diferentes, convicciones diferentes, valores diferentes o a veces inexistentes. Vivir de esta manera implica que muchas veces, todas las veces, vamos a ir caminando contracorriente o vamos a ir contracorriente. La gracia, hermano, en nuestra vida elimina legalmente la culpa de los pecados pasados. Dios decide no tomar en cuenta las ofensas anteriores debido al sacrificio de Jesús. Y esto nos permite que podamos empezar de nuevo. La gracia no es solo un perdón pasivo, es un poder activo que le da a nosotros o nos da a nosotros los creyentes a su Espíritu Santo y nos otorga el deseo, pero también la fuerza necesarios para vivir de una manera completamente nueva y alineada con el bien. Usted ha escuchado los conceptos de la gracia, el concepto de la ley, el aspecto de la fe o de la gracia por las obras. Y bueno, bajo la ley o el esfuerzo humano, nuestro esfuerzo humano, el valor de una persona depende por lo que hace o por lo que no hace. Sin embargo, la gracia cambia primeramente la identidad de la persona. Decía el pasaje que leíamos hace un momento, le hace una nueva criatura. Y con esa nueva identidad es que nosotros podemos caminar conforme a esa gracia. Y en consecuencia a ese amor que hemos experimentado de parte de Dios, nuestras acciones pueden cambiar. Pero el análisis de este versículo no está completo si no vemos el efecto inmediato que crea esta gracia transformadora en nosotros. Dice aquí que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y esos tres adjetivos se enuncian para que nosotros los manifestemos aquí en la tierra. Sabemos que en la vida eterna disfrutaremos, viviremos y gozaremos en la presencia del Señor, pero en el presente lo esperado de nosotros es que vivamos sobria, justa y piadosamente. Y si usted se fija, hermano, en esos tres adjetivos encontramos una transformación completa de nuestro ser. Porque la sobriedad, la primera palabra que encontramos ahí, habla de un aspecto interior. La sobriedad rediseña nuestra mente. La justicia de la que se habla ahí se refiere al exterior y nos habla de nuestra relación con las personas de manera horizontal, nuestras relaciones con el prójimo. Y por último, la piedad habla de una relación con Cristo, de una relación vertical. Entonces, si usted se fija, estas tres palabras nos indican que debemos vivir de manera sobria, dijimos interiormente, de manera justa en nuestra relación con las personas y de manera piadosa en nuestra relación con Dios. ¿Se da usted cuenta de que esta transformación que el Señor desea hacer en nosotros es de manera completa? El Señor anhela que usted y yo seamos transformados de manera integral, de manera completa, sin que falte ninguna cosa. Es entonces cuando podemos meditar y decir: Señor,
Yo he visto que tú has cambiado esto en mi vida, yo he visto que tú has cambiado esto en mi carácter, pero a veces pensamos que esas cosas que persisten en nuestra vida es porque Dios no quiere cambiarlas. Me refiero a los malos hábitos, me refiero a la falta de oración, me refiero a las conductas que por nuestra negligencia y por nuestra falta de compromiso a veces persisten en nuestro carácter. No quiere decir que Dios no quiera cambiarlo, la palabra expresa que Él quiere cambiarnos de manera completa, transformarnos de manera integral. Hacernos una nueva criatura, y hacer implica derribar lo viejo y construir algo completamente nuevo. La transformación que el Señor desea hacer en su vida es completa. La transformación que el Señor desea hacer en mi vida es completa, quitando todo lo anterior y renovando todo para que entonces yo pueda tener una identidad y ser una nueva criatura. Hermano, la gracia no es una licencia para pecar deliberadamente. La gracia es poder divino para vivir una vida santa mientras esperamos, como dice su palabra, la bienaventurada esperanza del regreso de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y el tercer propósito del que quiero hablarles es la expectación anhelante que se narra en el versículo 13. Dice la palabra del Señor: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y usted y yo sabemos a qué se refiere esa espera, ese aguardar, esa expectación anhelante de lo que está por venir. Y este tercer propósito es el de motivar, es el de dar dirección, resistencia e inspiración. Hermano, la expectación de la venida de Cristo no es una espera pasiva, no es una espera que no tiene propósito. La espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo es el combustible que mantiene encendida y avivada la fe de la iglesia. Nos recuerda que este mundo en el que vivimos es temporal y nos da la fuerza para sostener la renuncia, la santidad y tener una motivación en esa espera, en ese anhelo que tenemos como creyentes. Esta es la meta que define nuestro caminar. Esta espera, este combustible que mantiene encendida nuestra fe, nos ayuda a mantenernos en renuncia y en santidad en medio de las circunstancias más adversas, en medio de las circunstancias más difíciles. Y me gustaría hacer un paréntesis en este momento para hablarle de un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer. Algunos de ustedes quizá lo han escuchado, hay personas que lo reconocen como un mártir cristiano, como un mártir de la fe. Otros lo conocen como un gran teólogo y pastor del siglo XX. Otros tantos han cuestionado la forma tan radical en la que él vivió su cristianismo, porque vivió en una época por demás difícil. Él nació y creció en Alemania y desde muy joven, a pesar de no venir de un núcleo familiar cristiano, él tenía 8 hermanos, era hijo de padres más o menos acomodados económicamente, eran profesionistas. Su padre era un psiquiatra y neurólogo de la época. Entonces digamos que tuvo algunas posibilidades económicas y también en el mundo secular pudo abrirse paso de una manera más sencilla. De él se habla que no tuvo nunca una formación ni cristiana ni de ninguna otra religión, por lo que llamaba la atención que él desde una edad muy corta, a sus 14 años, hubiera buscado estudiar teología, algo que nadie de su familia estudiaba, no era parte de la cultura del lugar en donde él se encontraba. Sin embargo, a una edad muy temprana, él decide estudiar teología y años más tarde, una vez que él ya estaba estudiando en la universidad, que llevaba algunos años estudiando, de conocer a algunos otros jóvenes teólogos como él todavía con esta intención de solamente conocer y solamente aprender, solamente por la curiosidad de aprender. Claramente no contaba con que en ese caminar de estudio, de profundizar en las Escrituras, el Señor lo iba a encontrar a él.
Y es entonces cuando él, a la edad de 19 o 20 años, tiene una experiencia personal con Jesucristo, y entonces toda la teoría que él conocía empieza a cobrar un sentido diferente. Pero a él le tocó vivir en una época muy complicada, muy difícil. Y no se trata de hablar de política, por supuesto, pero fue un movimiento o un momento histórico que marcó el rumbo de muchas cosas en ámbitos económicos, políticos, y que es de conocimiento de todos nosotros. Él creció en un momento, en una época en la que los campos de concentración en Alemania se encontraban en auge, y por supuesto lo que ocurría a su alrededor contrastaba con los ideales que para este momento él ya tenía y con sus convicciones personales de quién era Cristo y cómo había entendido él la gracia. Y le decía que ellos, al ser una familia de influencia económica, pero también social, tenían acceso a información de primera mano de todo lo que se estaba gestando y de todo lo que estaba ocurriendo en estas esferas de la sociedad. Y su mayor inquietud nació a raíz de que algunas iglesias cristianas de la época idealizaban a la figura política de ese momento. Usted sabe quién era la figura política de ese momento, era Hitler, y algunas de esas iglesias cristianas, pastores, creyentes que llevaban pues de manera cotidiana una vida en la fe, que predicaban continuamente, empezaron de alguna manera a tomar la forma de ese gobierno. Que veía yo una de las predicaciones o uno de los mensajes en los que se elogiaba de tal manera a esta persona en una iglesia cristiana, que se decía que era un enviado de Dios y que estaba cumpliendo la gran comisión. Y bueno, fue un tiempo bastante complicado en el ámbito de la iglesia, en el ámbito económico, social y político de ese momento. Entonces Dietrich, a los 21 años y de ahí en adelante, al ver toda esta cuestión que se estaba orquestando y que se estaba viviendo y que iba en contra de sus convicciones y principios, decide en conjunto con otros jóvenes dar lugar o abrir, por llamarlo de alguna manera, la iglesia confesante. Estos jóvenes se reunían de manera clandestina y tenían un instituto bíblico de manera clandestina, porque no era bien visto ni aceptable, ni mucho menos. Tenían de manera clandestina sus reuniones y empezaron a hacer algunos acuerdos para ver cómo iban a sostener su fe, con la finalidad de que la fe no muriera, con la finalidad de que la fe pudiera dejarse a las siguientes generaciones y de confesar su fe. Hay muchos aspectos muy interesantes de su vida. Le recomiendo que, si tiene oportunidad, pueda buscarlo. Se considera dentro de las biografías de los grandes cristianos como una persona que en tiempos de guerra, que en tiempos sumamente complicados, tuvo que tomar decisiones trascendentales, cuestionables para muchos, pero la verdad es que no vivimos en esa época, así que no podemos tener la certeza de que hubiéramos hecho nosotros en su lugar. Bueno, lo cierto es que él termina encarcelado a la edad de 37 años, lo meten a la prisión. En esta prisión dura 2 años, y mientras estuvo en esta prisión escribió algunos libros, escribió cartas, estuvo pastoreando y discipulando a los mismos presos de ese lugar, quienes posteriormente testificaban y hablaban de lo mucho que él les había enseñado y de cómo era su fe, de qué manera hablaba acerca de la gracia. Posterior a estos 2 años de encarcelamiento, un día lo toman, lo sacan y lo llevan a la horca para asesinarlo. Terminan con su vida. Él muere joven, a la edad de 39 años, estaba comprometido, no alcanzó a casarse. Sin embargo, hay muchos detalles que llaman la atención, y uno de los que más me llamaron la atención fue que en uno de sus libros, que se llama El precio de la gracia, que él escribió, él relata acerca de 2 conceptos que son la gracia cara y la gracia barata, y me gustaría poder compartir con ustedes algunos de estos conceptos. Él decía además: el cristianismo predica el valor infinito de aquello que en apariencia no vale nada, y la infinita falta de valor de aquello que parece tener todo el valor. Y usted y yo podemos coincidir en ello. Como cristianos predicamos el valor infinito de aquello que a los ojos del mundo aparentemente no vale nada, no significa nada.
pero podemos ser capaces de ver que lo que en algún momento consideramos de valor sin Cristo, en Cristo no vale absolutamente nada. Él decía que la gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia y él la describía de la siguiente manera. La gracia barata es una mercancía malbaratada. Se considera como un perdón o consuelo que se distribuye sin límites, sin condiciones, como si fuera un almacén inagotable de donde se puede tomar gratis porque la factura ya ha sido pagada. Y en efecto, la factura fue pagada, pero no por ello la gracia es barata. Se reduce al perdón de los pecados como una idea abstracta del amor de Dios. Esta gracia barata te dice, Dios te ama, así que todo lo que hayas hecho, todo lo que sigas haciendo, no importa demasiado. Dios te ama, eso es lo único que importa. La gracia barata justifica el pecado y no al pecador, puesto que la gracia lo hace todo. Se cree que el mundo y el cristiano pueden seguir siendo los mismos. Esto niega completamente lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. La característica principal de este tipo de gracia que él llama barata es el perdón sin arrepentimiento. Es el bautismo sin disciplina. Es el perdón sin confesión. Él afirma que es la gracia que el ser humano se otorga a sí mismo, como algo que simplemente merece y decide tomar por su propia cuenta. Por el contrario, la gracia cara es comparada con el tesoro oculto o con esa perla de gran precio por la que se entrega todo lo que se tiene. Es cara porque cuesta la vida. Llama al hombre al seguimiento de Jesucristo y nos exige, hermano, a usted y a mí, llevar ese yugo. Es cara porque condena el pecado, pero es gracia porque justifica al pecador y le regala la vida eterna. Le costó cara a Dios y él subraya algo muy especial, que lo que a Dios le costó caro, que es la vida de su propio Hijo, no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia porque es el seguimiento de Jesucristo y esto no es una idea ni es un refrán, sino habla de una relación personal de nosotros con Jesucristo. No es un punto de partida ni una licencia libre para pecar, sino es el final de un camino de seguimiento nuestro, en donde nosotros como creyentes, como sus hijos, aterrados por el pecado, nos aferramos al perdón de Dios como nuestra única esperanza. Explica que esta gracia barata es como una doctrina o como un sistema en el que se trata el perdón como una verdad matemática. Dios es amor, yo estoy perdonado. Puedo seguir viviendo como yo quiera. Desde esta perspectiva, no hace falta que Jesús esté vivo, ni tener una relación con Él, ni que Él esté presente en nuestro día a día. Basta con que la teoría o el refrán funcione. Dios me ama, tengo su gracia, puedo seguir viviendo como yo quiera. Por el contrario, hermano, la gracia cara no es una idea, no es un refrán, no es una fórmula matemática, es una persona, Jesucristo. Y es cara porque te llama a dejar tus redes, a dejar tu vida pasada. Pero es gracia porque al seguirle recibes la vida eterna que solo en Él puedes encontrar. La gracia barata justifica el pecado, pero deja al pecador exactamente igual. No exige nada, no exige ningún cambio. No hay que dar nada porque aparentemente todo ya fue dado. Es como si pusiéramos un velo o una sábana sobre la suciedad de un hogar o de algún espacio. El mundo sigue siendo mundo y nosotros seguimos siendo pecadores sin deseo de cambiar. Esto es lo que dice la gracia barata. Mientras que la gracia cara justifica al pecador arrepentido. No nos da un permiso para pecar, sino que nos hace libres de la esclavitud del pecado para que podamos obedecer a Dios. Y le voy a invitar a que veamos los siguientes enunciados. Están a manera de tabla comparativa. No tiene que leerlos todo, pero sí le pido que eche una mirada. De este lado se encuentran los adjetivos o todo aquello que promueve y promociona la gracia barata. Y de este lado, aquello
que enuncia la gracia cara. Por ponerle algún ejemplo, la gracia barata nos dice que puede haber perdón sin arrepentimiento, mientras que la gracia cara nos dice que el perdón conduce al arrepentimiento. La gracia barata nos dice que hay una gracia sin cruz, mientras que la gracia cara es la gracia que nos lleva a tomar nuestra cruz y seguirle. Y tal vez pudiéramos decir, es algo que conocemos, pero de verdad, cuando leía esto, Dios hablaba a mi corazón. Y no es necesario voltear a otro lado, no es necesario voltear a otra iglesia, no es necesario voltear a ver otra familia, es necesario voltear a ver nuestro interior y decir, Señor, desde niña, desde joven, he conocido tu gracia, he abrazado tu gracia, he entendido que tú moriste para darme vida eterna, pero realmente mis acciones, mi día a día, mi relación contigo, la transformación que hay en mi ser, habla de que yo estoy viviendo este tipo de gracia. Señor, ¿realmente nos está costando todo? ¿O estamos viviendo una gracia cómoda? ¿O estamos viviendo una gracia fácil? La persona que escribió acerca de estos dos conceptos, yo le decía hace un momento, vivió una vida corta, vivió una vida muy complicada y finalmente murió a manos de personas que lo asesinaron, que acabaron con su vida. Y en medio de esas situaciones tan adversas, su pecado o el motivo por el cual él fue encarcelado fue justamente por ser un opositor. Qué fácil hubiera sido para él abrazar ese tipo de gracia. ¿Se imagina? Él podía haber dicho, porque él viajó un tiempo a Estados Unidos, estuvo predicando allá, todo era paz y tranquilidad, él estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba predicando la palabra, no estaba haciendo nada malo. Pero viene el Espíritu Santo a su corazón y toca la puerta de su vida y le dice, es que tú no debes estar aquí en Estados Unidos. Mientras en Alemania están pasando tantas cosas, mientras el evangelio corre el riesgo de extinguirse, tú no puedes estar en tu comodidad. Y este joven toma la determinación de viajar a ese país del cual era originario, decide tomar su cruz y decide vivir una gracia cara. Creo que este tipo de personas hubieran tenido todos los argumentos para poder decirle a Dios, ¿estamos en guerra? Señor, permíteme vivir este tipo de gracia. Mira, yo sigo predicando en un lugar que sea cómodo, sigo buscando tu presencia, permíteme vivir aquí porque hay una buena justificación. Estamos en guerra. Pero hay gente desde ese tiempo y la sigue habiendo en esta iglesia el día de hoy que no quiere conformarse a vivir una gracia barata. Hay gente en este lugar, hay siervos de Dios en este lugar, hay hijos e hijas de Dios en este lugar anhelando vivir una gracia como esta. No escuché ningún amén, ojalá lo haya dicho en su interior, no me asuste. Yo creo que usted y yo, que aquí hay hijos e hijas de Dios que anhelamos vivir una gracia cara, que anhelamos vivir conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Voy a invitar al grupo de alabanza, por favor. Hermano, medite un momento. No sé si ya pasaron la siguiente. La gracia barata hace del perdón algo que se puede recibir sin compromiso de nuestra parte. La gracia cara hace del perdón el comienzo de una vida de obediencia. La gracia barata se recibe sin comprender plenamente su valor. Cualquiera la puede tener, está libre, está disponible para todos. Pero la gracia cara exige una respuesta de fe y de seguimiento. La reconoce como un tesoro de un valor incalculable. Y este mensaje se llama preciosamente cara, porque así es la gracia en la que yo he decidido creer. Y sé que usted también. Hermano, que este sea un momento, si usted es joven o si es un adulto, en el que podamos hacer una pausa y podamos meditar y decir, Señor, examíname. Le confieso, creo que muchas veces hemos tendido a abrazar esta gracia porque es más sencilla, porque no exige, porque simplemente se da y se obtiene. Pero la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, exigen y nos hablan de una gracia que efectivamente está disponible para usted y para mí. Que esa gracia nos ha sostenido, que esa gracia nos ha traído hasta este momento y hasta este lugar.
Yo sé que usted como yo hemos dado gracias a Dios tantas veces por su gracia inmerecida. Yo sé que usted y yo nos hemos reconocido delante de Dios como pecadores y le hemos dicho: Señor, gracias, porque aunque no merezco nada, en tu infinita misericordia, en tu infinita bondad, me tienes en este lugar, me has ayudado a permanecer. Yo sé que usted y yo hemos abrazado esta gracia, pero sé también que el Señor nos ha dado tanto, que hemos conocido a Dios de una manera tan profunda, que en agradecimiento y en obediencia al Señor, usted y yo, después de ver esto, no queremos vivir así. Porque esta no es una respuesta acorde al valor tan preciado de la gracia que de Dios hemos recibido. Si usted como yo ha sido confrontado por la palabra y alguno de estos adjetivos usted ha visto y ha dicho sin saberlo, sin quererlo: Señor, muchas veces he caído en este tipo de gracia, sin darme cuenta he menospreciado, he malbaratado tu gracia, porque incluso yo al compartirla con alguien más la he presentado de esa manera. Ven a Cristo, no tienes que hacer nada, no tienes que cambiar. Dios quiere dejarte así como estás. Eso ha malbaratado la gracia real y genuina que el Señor ofrece. Si usted como yo ha identificado algunos puntos, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y creo que sería muy bueno que pudiéramos meditar en esa gracia cara, porque costó la vida del Hijo de Dios. Por tanto, no puede ser considerada de otra manera. Que usted y yo podamos considerar en esta tarde el decir: Señor, yo quiero abrazar esa gracia. Señor, si por algún motivo no presté atención, no me di cuenta de que estaba viviendo una gracia distinta, te pido perdón. Quiero vivir y practicar y abrazar esa gracia que no quiere dejarme como estoy. Le voy a invitar a que pueda salir de su lugar. Quienes deseen pueden acercarse a este lugar. Qué especial sería, hermano, que después de este momento pudiéramos todos decir: Señor, queremos ser una iglesia que vive, que practica, que abraza, que predica el verdadero valor de una gracia que a Dios le costó todo. Y aunque costó la vida del Hijo de Dios, Él no tuvo reproche alguno en entregárnosla a nosotros. Esa gracia que es cara, que es sublime, que es preciosa, no merece vivirse de una forma diferente. No merece vivirse de una forma que no exija nuestro corazón. No merece vivirse de una forma que no exija nuestra rendición a Dios, esa renuncia a todo lo que ofende a Dios, esa búsqueda de una santidad completa en todas las esferas de nuestra vida. Esa gracia que nos invita a seguir